Un power-up es un incremento de poder, algo que otorga o aumenta el poder del personaje. Esto puede venir de diversas formas, desde una nueva transformación, un entrenamiento, una técnica o incluso un objeto. Los power-ups son elementos necesarios, sobre todo en los shonen de pelea de larga duración, pues la escala de poder, al aumentar, necesitamos que nuestros protagonistas aumenten con ella, para así poder enfrentarse a las futuras amenazas. Pero al igual que todo elemento en una historia, estos elementos pueden ejecutarse de una mejor o peor manera. Personalmente, considero que un buen power-up en una historia debe tener un balance entre 4 factores: el poder que se otorga, el coste que este tiene, la coherencia del power-up, tanto en el universo de la obra como en la narrativa de la misma, y la obtención del mismo. Por ejemplo, cuando Freezer, por entrenar de manera random por 4 meses, pasa de ser derrotado de un golpe por el Gohan actual, a derrotar de un golpe al Gohan actual y obtener una nueva forma que le permite pasar de medirse con Goku en base a medirse con Goku en su forma de Super Saiyan Blue, pues quieras que no, es algo muy, pero muy exagerado. Por mucho que intenten justificarlo con que Freezer es un prodigio, seamos sinceros, es que es demasiado exagerado, pero demasiado. En cambio, el potencial desatado de la propia obra es un power-up mucho mejor. Es una forma que en teoría todos pueden acceder, pero solo puede obtenerse mediante magia, y el resultado dependerá de tu propio potencial. E igual, esta forma no es perfecta, pues requiere un entrenamiento constante para mantenerse activa. Y encima, si pierdes esta forma, puedes acabar aún peor que antes de obtenerla, como le pasa a Gohan. Y hablando de Gohan, esta forma funciona perfectamente en él porque desde siempre se dijo que era alguien con un gran potencial. Por lo que tiene sentido que al despertar dicho potencial sea alguien ultrapoderoso. Ya, pues el problema vino cuando Gohan se confió de su propio poder y deja de entrenar para luego volverse un mierder, para luego volver a entrenar y recuperar esta forma, para luego volver a dejar de entrenar, para luego volver a ser un mierder, para luego recuperarlo, y etc. Eso es para otra historia. Y ahora, hablando de Luffy, en términos de power-ups, Luffy tiene un poco de todo. Así que empecemos analizando los power-ups de Luffy. Durante el arco de Water 7 barra Enies Lobby, Luffy se da cuenta de que es muy débil, y para aumentar su poder, Luffy aplica los poderes de su fruta de forma diferente, obteniendo así los Gears. Así que empecemos por el Gear Second. Esta forma es una que Luffy obtiene aprovechando que todo su cuerpo es de goma, para así bombear su sangre más rápido, aumentando su velocidad y su fuerza de una forma bastante alta. A cambio, el coste es que esta forma, primero, reduce su vida. También, el utilizar esta forma lo deja bastante fatigado, hasta el punto que en usos excesivos lo deja literalmente inmóvil. Y obviamente, el flujo sanguíneo acelerado lo vuelve más vulnerable al sangrado, por lo que es aún más débil a los cortes. Así que en resumen, esta forma es una inversión. Luffy gana muchos contras a cambio de aumentar su fuerza y velocidad. En el mismo arco, Luffy desarrolla el Gear Tear, que es una forma que Luffy obtiene al pasar aire a sus huesos. Con esto, Luffy aumenta mucho su poder, pero a cambio reduce mucho su velocidad. Aparte de que de usar esta forma quedaba muy nerfeado, pues quedaba como un Luffy chiquito por varios minutos, donde su fuerza, agilidad y flexibilidad eran extremadamente mediocres. Como vemos, los Gears antes del Time Skip estaban bastante bien. No eran como otras transformaciones, que cada una era una versión mejorada de la anterior, lo que hacía que la anterior quedara completamente inservible. Como por ejemplo el modo chakra de Kurama en Naruto, que para qué quieres el nivel 1 si tienes el nivel 2, que es lo mismo pero mejor. Luffy se va a entrenar 2 años con Rayleigh, la mano derecha del difunto rey de los piratas. Con esto, obviamente,
Luffy aumenta enormemente sus poderes. Aquí Luffy aprende lo básico de los 3 tipos de Haki, optimiza sus 2 gears anteriores, lo que reduce los efectos negativos de los mismos, y aparte desarrolla el Gear 4. Personalmente considero que aquí Luffy quizás tuvo un progreso demasiado exagerado. Más que nada porque luego nos cuentan que no estuvo 2 años con Riley, solo estuvo 1 y el otro año se la pasó entrenando solo. Lo que hace que el progreso del chico de goma sea algo exagerado, pues como luego nos lo confirman los flashbacks, Luffy en un solo año ya tenía mínimo los 3 tipos de Hakis aprendidos y el Gear 4. Creo que aquí habría quedado mejor quitarlo del cuarto Gear y dejarlo que lo desarrolle durante el nuevo mundo, y lo pusiera en práctica contra Doflamingo. Y así dejarle que en el primer año obtuvo los 3 tipos de Haki de forma simple, y que en el segundo año optimizase los 2 guías anteriores. Y esto técnicamente no es un problema de Luffy, pero sí lo es del time skip como tal. Siento que Oda la cagó demasiado con el progreso de los Mugiwara durante el time skip, pues Luffy y Zoro mejoraron de forma abismal, y los otros pues es que apenas mejoraron, lo que acabó creando un desbalance demasiado fuerte en la tripulación. Antes del time skip, incluso Usopp, que era el más débil, que era de los más débiles de la tripulación, y estando muy herido, podía darle cierta pelea a Luffy, utilizando estrategias. Ahora es que ni estando en su mejor momento, podría siquiera rozar a Luffy en forma base durante una batalla. De hecho, se me hace exagerado que a estas alturas del manga, donde ahora Luffy es hasta un Yonko, de los 10 miembros de los Mugiwara, solo el trío monstruoso y Jinbe tienen algún tipo de Haki. Y ahora vayamos con mi power up favorito del Luffy, el Gear 4. El Gear 4 es Luffy aprovechando la propiedad de rebote de la goma, y que el Haki le quita su factor elástico. Así, Luffy mete aire en sus músculos, mientras los fortalece con Haki de armadura, haciendo que pueda retraer sus brazos y piernas para lanzar ataques más poderosos y rápidos. Aparte de poder volar aprovechando las propiedades elásticas de su cuerpo. Esta forma le otorga un gran poder, defensa y velocidad, pero también tiene grandes defectos. Pues para empezar, esta forma requiere de que Luffy use Haki de armadura constantemente, lo que agota su estamina, y hace que su forma tenga un límite de tiempo muy específico, pudiendo solo utilizarla durante 10 minutos. Luego de esto, Luffy quedará exhausto, y tendrá que esperar otros 10 minutos para poder utilizar Haki de armadura. Y sabiendo que el Haki es esencial en el nuevo mundo, pues es como estar muy vendido. También el Gear 4 tiene 2 variantes, que es solo Luffy distribuyendo el aire de otra forma. Primero tenemos el Gear 4 Tankman, que como dice es un hombre tanque. Es un tanque emulando un luchador de sumo. Aquí Luffy es mucho más fuerte y resistente, pero a cambio reduce enormemente su agilidad y velocidad, por lo que esta forma sirve más que nada para contraataques o para tanquear ataques. Por otro lado tenemos el Snake Man, forma que desarrolla durante su batalla contra Katakuri, aunque en el anime también lo desarrolla en el time skip, porque... no sé. Aquí se hace lo opuesto al Tankman, es decir, aumenta su velocidad por encima de todo, reduciendo a cambio la defensa. Así que Luffy gana una gran velocidad y un poder enorme, pero a cambio pierde por completo las propiedades defensivas del Gear 4, lo que hace que esta forma sea un arma de doble filo. Con esto, las 3 formas del Gear 4 están equilibradas, no solo entre sí mismas, sino con los otros guías, pues los 3 Gear 4 son armas de doble filo, que no se pueden utilizar así a la ligera, lo que hace que Luffy pueda seguir utilizando el Gear 2 y el Gear 3, aparte de que ambas formas pueden combinarse con el Gear 4. Y ahora que hemos hablado de los buenos power-ups que Luffy tiene hasta esta parte, hablemos de cuando personalmente creo que Luffy deja de tener buenos power-ups. El arco de Wano. El Haki de armadura avanzado. Ya desde antes se nos había establecido de que el Haki tenía usos avanzados y versiones más poderosas. Por ejemplo, en Whole Cake vemos como Katakuri tiene una versión avanzada del Haki de observación, que le permite ver el futuro, cosa que Luffy logra dominar al luchar contra Katakuri.
No menciono esto porque bueno, este power up tampoco es tan importante, quitando la batalla contra Katakuri. En Wano, Luffy aquí tiene que entrenar su haki de armadura en la prisión. Aprende a utilizar el haki de armadura avanzado, lo que le permite atacar sin tocar a sus enemigos. Aunque esto obviamente tiene sus límites, pues el rango igual sigue siendo bastante corto. Como digo, este power up está bien, tanto el de observación avanzado como el de armadura avanzado están bien establecidos. El de observación avanzado lo obtiene al luchar contra alguien que prácticamente es una copia suya, pero mejor, por lo que al tener la referencia y con la práctica logra dominarlo. Y por otro lado, el de armadura lo obtiene entrenando con alguien que sabe del haki de armadura avanzado, por lo que tiene sentido que al entrenar con alguien que sabe del haki de armadura avanzado, aprende a utilizar el haki de armadura avanzado. Está bien. Pero ahora llega el haki del rey avanzado, una forma que le agrega más poder a los golpes de Luffy. O sea, lo que sea el de armadura, pero mejor. Cosa que Luffy obtiene al simplemente saber que se puede hacer y ya. Y tampoco es que la diferencia sea mínima. Literalmente esto es lo que marca la diferencia en su batalla contra Kaido. Porque antes se aclaraba que los ataques de Luffy solo le hacían pequeños rasguños a Kaido. Entiendo que Luffy era talentoso sobre todo en el haki del rey, pero este es que es eso, se llama exagerado. Y aparte, este es que da un buff tan alto que puede hacerle daño a Kaido incluso en su forma base, cuando antes necesitaba el Gear 3 o el Gear 4 para hacerle mínimo algo de daño, utilizando haki de armadura avanzado. Pero en fin, como digo, de todos los power-ups de Luffy, solo el haki del rey avanzado se me hace malo. En su cuarto asalto contra Kaido, los ataques de Luffy, porque sí, empiezan a dejar de ser de goma. Y luego de recibir unos ataques más fuertes de Kaido, uno que no solo lo noquea, sino que hace que lo den por muerto, Luffy de golpe activa el despertar de su fruta, que le otorga el título de Joy Boy. Resulta que la fruta de Luffy no era una paramecia, ni tampoco la fruta de la goma, sino que es la Zoan mitológica del dios del sol Nika, la cual resulta que te da permanentemente una forma de hombre de goma, y su despertar te otorga una nueva forma donde eres más fuerte, resistente, rápido, y también te otorga las versiones mejoradas de una paramecia despertada y una Zoan despertada. Es decir, no solo afecta al entorno con una paramecia despertada, sino también a seres vivos. Y también no solo es más resistente como alguien con una Zoan despertada, sino que es mucho más resistente, hasta el punto de prácticamente es casi inmortal. Literal, el tío hace golpes y tanquea ataques de Kaido como panes. Como dice el propio manga, ahora el único límite de Luffy es su imaginación. De hecho, ahora Luffy puede romper las leyes de la física al ser prácticamente un cartoon, pudiendo correr por el aire o agrandar su cuerpo sin necesidad de usar aire. También puede utilizar el haki del rey de armadura de forma avanzada al mismo tiempo, cosa que era imposible para alguien normal. Y puede utilizar los poderes de sus guías anteriores, pero mejor, y manipular la realidad misma para fines cómicos, como crear unas gafas de sol de la nada. Así que en conclusión, esta superforma le otorga a Luffy el poder de todos sus guías anteriores, pero mejor, los poderes de una Zoan y paramecia despertadas, pero mejor, y poderes de manipular realidad. Entonces, ¿cuál será la consecuencia de este power up? Porque ya hemos visto que el Gear 2 te acorta la vida si lo usas mucho, aparte de dejarte agotado. El 3 te deja chiquito si lo usas demasiado, el 4 te deja prácticamente vendido, el 5 deberá tener una consecuencia igualmente abismal, ¿no? Pues realmente no. El único limitante del Gear 5 es que cuando lo utilizas por demasiado tiempo, el consumo de energía hace que pueda cortar tu vida. Realmente el limitante de esta forma es demasiado vago. Porque es que incluso cuando a Luffy se le termina técnicamente el Gear 5, puede volver a activarlo si se esfuerza. Y es que es un poco eso. Es una forma demasiado poderosa para las pocas consecuencias que tiene. Y no tendría tantos problemas si esto fuera algo como el Ultra Instinto en el anime. Es decir, una especie de último exertor que se puede activar si a la trama le conviene. Y yo diría que ese es mi problema con el Gear 5.
Es una forma tan poderosa para Luffy, es una forma que prácticamente no tiene inconvenientes reales, que opaca por completo todos los guías anteriores. Y como he dicho todo el vídeo, esto antes no pasaba. Por mucho que Luffy tuviera el Gear 4, el Gear 4 Snake Man, el Gear 4 Tankman, los guías anteriores, los primeros, todavía tenían su uso. El Gear 2 podía seguir utilizándose contra enemigos de menor rango, y el Gear 3 igual Luffy lo utilizaba para un Ultimate, un ataque especial. Pero aquí ya ni eso. ¿Para qué Luffy va a necesitar el Gear 2 si el Gear 5 hace lo mismo pero mejor? ¿Para qué necesitar el Gear 4 si el Gear 5 hace lo mismo pero mejor y encima no tienes el límite del tiempo? ¿Para qué necesitar el Gear 3 si el Gear 5 hace lo mismo pero mejor y encima se puede aplicar a todo el cuerpo? No como el 3 que solo le puede aplicar a una parte del cuerpo. ¿Se entiende el punto? Es una forma que otorga tantos beneficios que opaca todas las formas anteriores de Luffy. Prácticamente todos los guías anteriores ya no valen, porque este Gear es el supremo. En fin. Personalmente, creo que la fruta de Luffy no debería haber sido una Swan del destino y bla bla. No me gusta. Que sí, que está bien explicado y todo lo que quieran, pero no me gusta. Me agradaba más la idea de que fue una paramecia, y que el despertar de la fruta de Luffy fuera como el de una paramecia genérica. Y ya Luffy, utilizando su ingenio, logra aplicar los poderes de su despertar para ganar ventaja contra sus oponentes. Por ejemplo, inspirándose en las cosas que hace Katakuri con su fruta despertada. Pero en fin, esto es tan solo mi opinión. Así que díganme en los comentarios si consideran al Gear 5 un buen power up para Luffy. Y también, de paso, díganme cuál es su Gear favorito. Y ya que estáis ahí abajo, aprovechad para darle like al vídeo y suscribiros. Y sin nada más que decir, yo soy Lost, esta es la Lost Works, y hasta pronto.